Como siempre, muchas gracias por venir en este pandémico mes de noviembre a la librería Tercios Viejos. Y bueno, hoy nos salimos un poco de los temas habituales, que es historia militar, pero es que un 20 de noviembre pues también tocaba hablar sobre un régimen político vigente en España durante aproximadamente 40 años, que parece que últimamente está muy de moda. De hecho, parece que es lo más importante también de que ha pasado en los últimos 40 años. Y claro, vivimos en un mundo en que todo se ha conformado o que es blanco o que es negro. Y entonces en la escala de grises no existe. Esta mañana, justamente cuando iba andando a trabajar, resulta que hay blanco tiza, blanco roto, blanco viejo, blanco perla. Es decir, que incluso hasta el blanco tiene sus tonalidades. Así que hablar de un régimen político como el de Franco, pues resulta, creo que bastante oportuno un 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque precisamente últimamente estamos muy acostumbrados a que hay una expresión que a nivel político se ha convertido en la que más se obsequian los distintos líderes de los partidos políticos, que es totalitario. Resulta que todo es totalitario. Y el régimen de Franco en sí también tiene que ser totalitario. ¿Por qué? Porque parece que el totalitarismo le da un punto un poco más allá. Entonces, me vais a permitir que empiece por el final. O sea, el título de la charla de hoy es ¿el franquismo, régimen totalitario o democracia orgánica? Entonces nos movemos entre ese blanco y negro. El propio régimen se autocalificó a sí mismo de democracia orgánica para diferenciarse de las democracias parlamentarias. Hoy en día Rusia y Vladimir Putin se están calificando de democracia soberana, no democracia parlamentaria, no democracia liberal. Tiene un adjetivo. Hay personas que cuando comienzan estos debates dicen, es que la democracia detrás no puede llegar a ningún tipo de adjetivo. Bueno, pues según parece ser y según piensan los propios políticos, sí. Y claro, desde ese tránsito, desde la democracia orgánica que el propio franquismo se da a sí mismo, pues pasamos a ese régimen totalitario que vendría a equipararle entonces sobre todo con el régimen nazi de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Porque lógicamente siempre dentro del totalitarismo nos queremos olvidar que el régimen estalinista también era un régimen totalitario. Y luego además podríamos hablar si el régimen comunista de la Unión Soviética fue todo en sí totalitario solamente durante el estalinismo o cómo. Y claro, te andas muy perdido. ¿Por qué? Porque no se hace historia, se hace política. Y entonces lo que se utiliza es una definición de un régimen político o del ejercicio del poder durante 40 años para asegurar una serie de ideas políticas del año 2020. Y entonces por ahí vienen los principales problemas. Me vais a perdonar que comience leyendo Google, porque hoy en día la inmensa mayoría de las personas cuando quieren buscar algo le preguntan a Google. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado ya, lanzó ayer, anteayer, perdón, una demanda por posición de monopolio justamente a Google y a sus buscadores. Prácticamente, si no estás en Google y si no estás en los primeros resultados. Así que imaginemos una persona que no tenga mucha idea del franquismo que era y quiera dar su primer paso. Yo creo que lo lógico es que le pregunte a Google, y dentro de Google la primera entrada que nos sale es la Wikipedia. Dice, se conoce por franquismo al plural conjunto de ideologías y movimientos afinas a la dictadura de Francisco Franco, con lo cual ya directamente ni lo califica. Ya no es ni democracia orgánica ni es régimen totalitario. Así que veréis, a la hora de calificar el franquismo, probablemente la definición más adecuada sería, y voy a empezar con una opinión personal al respecto, es, ¿y el franquismo qué fue en cuanto a régimen político? Pues probablemente la definición más correcta es dictadura militar autoritaria. Y yo lo siento mucho.
la historia es una ciencia, son ciencias sociales, no son opiniones políticas. Los políticos pueden opinar lo que quieran y las personas también. Claro que el pequeño problema es que luego veremos que los historiadores también andan a la gresca sobre este tipo de definición. ¿Por qué? Porque yo creo que engloba muy bien qué es una dictadura, que lo encarnan los militares, la figura principal es un militar y los principales cargos y sostenedores de ese régimen van a ser militares, y que es autoritaria porque el ejercicio del poder lo hace un grupo muy reducido, principalmente encabezado por quien sería el jefe del Estado. Y es que la figura de Franco fue literalmente omnipresente y tenía tal concentración de poder que ni siquiera un rey español del siglo XVIII, durante el antiguo régimen y durante el absolutismo monárquico, llegó a tener tantísimo poder como llegó a tener Franco como dictador en estos 40 años. Ponemos lo de los 40 años en números redondos, son 39, verdaderamente, porque después del alzamiento, golpe de Estado, rebelión o sublevación, porque como aquí hay que hilar muy fino, porque según qué término utilices, te estás encuadrando en una escuela histórica más de izquierdas o más de derechas. Entonces fue un golpe de Estado, se tituló alzamiento. También es cierto que los republicanos y la autoridad republicana en el año 31 hablaba en el propio boletín oficial del Estado de este alzamiento, refiriéndose al cambio de gobierno del 30 al 31. O sea, pero a nosotros nos ha quedado como alzamiento, término que se utilizaba durante el franquismo. Entonces ya no hay que utilizar alzamiento, hay que utilizar otro término, golpe de Estado, sublevación. Hay que hablar de leales y rebeldes, porque en cuanto comenzamos en 1930 tenemos un grave problema, y es que nos entra la política. Es imposible hacer un verdadero análisis histórico del franquismo probablemente hasta finales del siglo XXI. Mi madre nació en 1929. En 1939 tenía 10 años. Mi abuelo tenía 39 años y era oficial del Ejército Republicano Popular. Su hermano era oficial del Ejército franquista, nacional. ¿Qué término ponemos? Entonces vamos a intentar escuchar los términos. Cuando comienza la Segunda República, 1931, tiene un gobierno provisional hasta la aprobación de la Constitución de 1931, y ahí ya hablamos de 3 periodos, según el tipo de gobierno. 2 bienios, y el que estamos todos de acuerdo, todos los historiadores, es el último. Es el periodo del Frente Popular. Esa victoria en febrero del 36 hasta ya empiezan las discrepancias, alzamiento, sublevación, golpe de Estado, movimiento o como se llama. Y claro, en los 2 primeros periodos tenemos problemas también para definirlo. Porque el primer periodo, ¿cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos bienio reformista o lo llamamos bienio rojo? Si lo llamo bienio reformista, probablemente sea un historiador más de izquierdas. Si lo llamo bienio rojo, probablemente sea más un historiador de derechas. Entonces, ¿por qué no lo llamamos bienio azañista? El jefe del gobierno es Manuel Azaña. Es de un partido que se llama Izquierda Republicana. El término más neutro podría ser bienio azañista. Si nos vamos al segundo bienio, este es 31-33, si nos vamos al 33-35, ¿cómo lo llamamos? Si soy un historiador de derechas, lo llamo bienio rectificador. Si soy un historiador de izquierdas, lo llamo bienio negro. Es decir, ya estoy calificando el propio periodo histórico. Por eso es tan importante el llamarlo democracia orgánica o llamarlo régimen totalitario. Es que ya te estás ascribiendo políticamente a una escuela muy determinada. Por ejemplo, ¿por qué al segundo bienio no le llamamos bienio radical cedista? El partido más votado es la CEDA, pero el que ejerce el gobierno es el Partido Radical. Entonces quedaríamos en un término más neutro. Cuando comienza la Guerra Civil Española, hay otros historiadores que incluso dicen no se tiene que llamar Guerra Civil Española, sino que incluso la Guerra de España. Entonces resulta que me estoy ascribiendo, aunque os parezca mentira, a una escuela más de izquierdas. La Guerra de España es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, que es una lucha del bien, los aliados, todos, contra el mal, los regímenes totalitarios. Entonces, a España no se le puede llamar guerra civil, sino guerra de España, porque es un antecedente de una guerra ideológica. Claro que en esa guerra ideológica nunca supe qué hacer con Stalin.
A ver, Churchill tuvo muy claro lo que tenía que hacer, era un aliado de conveniencia y estaba allí, pues era lo que tocaba. Pero yo creo que verdaderamente Winston Churchill hubiera hecho la guerra tranquilamente a Stalin si los alemanes no hubieran invadido primeramente Polonia. Pero ya son opiniones personales y un qué hubiera pasado. Entonces, claro, cuando vamos al franquismo, ¿pero por qué no nos fijamos en el nombre? Franquismo. ¿Y el franquismo qué es? Una persona. Y es que, aunque nos resulte muy difícil de entender, el franquismo se caracteriza por la figura de Franco, que tenía todos los poderes. En España cambió absolutamente todo entre 1936, 1 de octubre, por eso lo de los 39 años. Desde el 1 de octubre del 36 es nombrado jefe del Estado, jefe del gobierno, eso sí, provisional mientras dure la guerra, hasta este 20 de noviembre, pero de 1975. Pues tengo estos 39 años. ¿Y qué es lo que no cambia en 39 años en España? El jefe del Estado. Es lo único que no cambia. Hombre, que una persona a lo largo de 39 años pueda cambiar su forma de ser o su pensamiento, creo que lo damos todos por aceptable. Pero cuando eres jefe del Estado sueles cambiar bastante poco. No recuerdo ahora mismo en años cuántos años estuvo Fidel Castro gobernando en Cuba. Pero creo que fue un poquito más. Es que ahora de memoria no recuerdo el momento en que le pasa el testigo a su hermano Raúl Castro. Yo creo que el castrismo tampoco es que cambie mucho, porque sobre todo es la figura de Fidel. Lo que sí cambia es que cuando después de Fidel viene Raúl, y después de Raúl, siendo muy parecido, de la misma edad, por cierto, que era el hermano mayor, viene ahora los, comillas, jóvenes del gobierno cubano, sí tengo una evolución, sí puedo ver que aquello va cambiando. Cuando el mismo jefe del Estado no cambia en 40 años, nos tendríamos que fijar en su ideología. Porque además es que tiene todos los poderes, tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es que ni siquiera un rey del antiguo régimen tenía esos poderes, o se cuidaba muy mucho, como le pasó a Carlos III, como con un motín como el de 1765, con el motín de Esquilache. Porque tantas reformas. Franco jamás tuvo una sublevación entre el año 36 y el año 75. No existe, no hay. Vale, sí, tuvo 3 años de guerra civil, por supuesto. Bueno, pues por eso luego no hubo. Si acaso el único momento de peligro que verdaderamente tuvo el régimen como tal, o el dictador como tal, fue la carta conjunta de los generales monárquicos en el año 42. Pero después no hay un verdadero peligro de desaparición. Por mucho que nos guste pensar que Hitler estaba impidiendo que Unamuno recibiera el premio Nobel, que ahora es la nueva moda de un señor que lo que pretende es sobre todo promocionar su cortometraje. Me parece muy bien como idea publicitaria y de marketing, pero creo que probablemente el gobierno alemán tuviera otro orden de prioridades. Y entonces, claro, cuando tienes esta serie de cosas, dices, pues bueno, vamos a ver. ¿Y Franco qué ideas tenía? Pues a mí me gusta decirle, sobre todo a los alumnos, de Franco tenía pocas ideas, pero claras. ¿Por qué pocas? Porque era militar, no era político. Los políticos tienen un montón de ideas y las van cambiando. Y hoy en día no solamente las cambian, sino que no las tienen. Sino que llega un asesor con una serie de encuestas y le dice qué es lo que tiene que decir él y su partido de acuerdo al número de votos que van a obtener, de acuerdo a aquello lo que digan o lo que defiendan. O que no tienen que hacer. Entonces hay que tener en cuenta que es un militar metido en política. Luego, allí ya varía bastante. ¿Cuáles son las 3 ideas básicas que tiene? Pues veréis, básicamente, y por eso lo de dictadura militar. Son los militares y es un militar el que gobierna. Y la mentalidad de los militares, lo siento mucho, es distinta de los civiles por mucho que nos empeñemos, que nos parecemos mucho. El oficio y la forma de entender cómo funcionan las cosas no puede ser lo mismo un civil que un militar. Un militar no se puede permitir el lujo de pararse ni siquiera un momento a explicarle a uno de sus subordinados que tiene que cumplir una orden de forma inmediata porque lo está diciendo un superior. Perdona, no te lo puedo explicar porque a lo mejor en 5 minutos estamos muertos todos. Hazlo. O yo sí puedo escuchar un montón de ideas, un montón de opiniones, puedo reunir a mi Estado Mayor, pero una vez que decido qué es lo que se hace, se hace.
Ya lo he escuchado. Y para esto no hace falta ser una dictadura totalitaria. O sea, basta con irse al gobierno del general Narváez, que era liberal progresistas, entonces la peligrosísima izquierda de principios del siglo XIX, y cómo el general Espartero pensaba que había que tratar las distintas sublevaciones que tuvo. Bombardeó Barcelona, sin ir más lejos. No se le ocurrió llevar allí a un grupo de políticos de su partido para que negociaran y hablasen sobre la sublevación, sino que ordenó al capitán Van Halen, capitán general de Cataluña, bombardear Barcelona hasta su rendición. Y esto era la, comillas, izquierda del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es un gobierno también muy militarista. Y los militares, básicamente, ¿qué ideas y qué líneas básicas? Pues veréis. Además, de hecho, mi primera directora de tesis, María Teresa González Calvet, me decía, porque ella vivió el franquismo, lógicamente, me decía, Rafa, es que Franco, durante el franquismo se vivía como en un cuartel. Y yo creo que probablemente es la mejor definición que he escuchado. Es decir, mientras las cosas tienen que funcionar y cuando se da una orden, se obedece. Y luego, pues ya todo el mundo que haya hecho la mili sabe más o menos un cuartel cómo funciona. ¿Y cuáles son las ideas básicas? Pues, ¿qué tal si las dejamos en tres? Y la primera es la defensa del orden público. Sin orden, un cuartel no funciona. Luego, una manifestación para un militar es un gravísimo problema de orden público. Es que es como contrario a su ADN. Pero, ¿qué está sucediendo? Luego, probablemente la principal preocupación del franquismo durante sus 40 años de existencia fue la defensa del orden público. Y claro, no puedes pensar que la defensa del orden público en 1942 revestía las mismas formas ni los mismos procedimientos que en 1973. Es distinto. O sea, en 1942 era tribunal militar y probablemente pena de muerte o conmutación por muchos años de prisión, y en 1973 no pasaba por unos meses como ya con el Tribunal de Orden Público como preso político, porque entonces el propio régimen sí identificaba y separaba en las cárceles a los comunes de los políticos. Entonces sí existían presos políticos hasta 1975 y luego hasta la Constitución del 78 se va vaciando, pero sí existe, es que el mismo régimen los separa y los divide en módulos contrarios. Por eso hoy en día no puedes hablar de que hay presos políticos en España, no, habrá políticos presos, pero no presos políticos. Y sin embargo, una dictadura no tiene ningún empacho en decirlo. Sí, por supuesto que hay presos políticos, porque sus delitos no son ni de robo ni de violación, sino que son delitos de índole político que las leyes que se ha dado este régimen considera que son ilegales. Esa sería la primera. La segunda sería el nacionalismo, y el nacionalismo español. Entonces, por cierto, hace poco ha salido un libro bastante interesante de Henry Kamen sobre los mitos que conforman la historia de España. Cómo ese nacionalismo que surge en el 19 hace que España se remonte a, yo qué sé, los clásicos. Viriato, Numancia, el Cid, y de alguna manera distorsionas la realidad histórica porque la adaptas a tu mitología. Claro, escuchando, claro, dice Kamen, a ver, yo es que he escrito sobre España. Entonces, claro, son mitos en la construcción nacional española, pero esto pasa en todos los países y en todas las naciones. Los franceses tienen los suyos. Vercingetorix no existía en la historiografía francesa hasta el siglo XIX. Y no sabían ni quién eran, ni qué había existido, ni qué había pasado. Y probablemente Arturo no existió nunca jamás en la historia de Inglaterra. Y esto mismo fue lo que decía Kamen cuando le hicieron una entrevista en la radio. Dice, pues claro, yo estoy analizando un libro sobre historia española. Entonces el nacionalismo se construye sobre una serie de mitos que te construyen tu identidad. Nosotros somos españoles, los portugueses son portugueses. Y tienen otra historia y tienen otras cosas. Por eso ayer estaba aquí José Antonio Crespo Francés hablando de la primera vuelta al mundo, y entonces, a ver, la primera vuelta al mundo la dieron los españoles, no los portugueses. Iba Magallanes, no, mira, y en el descubrimiento de América iba Colón. Pero eso no te da. Y entonces, los italianos no se consideran herederos del descubrimiento de América, los españoles sí. Vale, pues cuando construyes un mito nacional de un nuevo régimen en el año 36, te vas a, por poner uno, dos o tres ejemplos. Uno, el escudo. ¿El escudo de dónde sale? El escudo del franquismo.
el conocido como el pollo. Los Reyes Católicos. Son los Reyes Católicos, es el escudo de la Casa de Trastamara y es el escudo de los Reyes Católicos. Que, por cierto, ese escudo también fue constitucional, porque no se cambió hasta 1981. Eso sí, se cambió el pollo. O sea, porque las águilas, el águila de San Juan del franquismo es recta y, sin embargo, en el escudo constitucional de posterior al año 78 hace que las alas abran un poquito más. Te tienes que fijar un poco si va totalmente recto o es más abierto. Pero entonces, hoy en día todo el mundo vemos una bandera española roja y gualda y le plantificas un águila de San Juan, Franco. Y a que nadie se le ocurre pensar que esa bandera constitucional fue la de 1981. Entonces, el franquismo rescata una serie de imágenes de la historia de España. Mejor rey de España, Felipe II. Mejor ejército español, los tercios. El imperio, la idea imperial. Santa Teresa de Jesús. Los Reyes Católicos, forjadores de la unidad nacional. Nuevo régimen. Me asemejo a aquel periodo porque yo también quiero... Es el inicio de un nuevo imperio, es el inicio... No es... Pero de todas maneras no hace falta irse al propio franquismo. Y en cuanto a los símbolos, por eso os digo que hay que pensar que es un general. Y para los militares la tradición es muy importante y los símbolos son muy importantes. Que ha habido mucha gente a lo largo de la historia que por defender una bandera ha caído a centenares. Porque eso le da el sentimiento de unidad, de pertenencia. ¿Correcto? Y luego tendríamos un tradicionalismo que en España, lógicamente, es el nacionalcatolicismo. Veréis, si le preguntáis a una persona mayor, e incluso hoy en día de mentalidad bastante abierta, probablemente os dirá lo mismo. Y tratará de ser muy correcto, aunque a lo mejor no queda muy correcto decirlo. Y le preguntas que qué le parecen las nuevas leyes de LGTBI-fobia o de que dos personas del mismo sexo puedan casarse y puedan adoptar. Y entonces es una persona educada y prudente, te dirá sencillamente, bueno, es que estos son cosas como muy nuevas para mí. A mí en mis tiempos, como diciendo, no viene de mi mundo. Vale. El franquismo es un régimen que aparece en el año 36. Pero la mayor parte de sus dirigentes son personas que han nacido en el siglo XIX. Luego es una tradición cultural católica. No es que sean muy beatos, muy probablemente Franco hubiera fusilado a la mitad de los arzobispos españoles. Franco nunca pasó por una persona muy beata, pero sí por una persona que había recibido una educación católica y que sí era creyente. Entonces, no te tienes que ir a los más extremistas del catolicismo de ningún momento, sino a esas personas conservadoras de educación católica, donde para ellos los ritos, y si eres guardia civil, la festividad más importante que existe es el 12 de octubre. Y además, no es ni el día de la raza, ni el día de la hispanidad, es el día de la patrona. Entonces, esos mitos y esas tradiciones existen. Entonces, de hecho, además tampoco te tienes que ir a historiadores comillas de derechas. Te puedes leer tranquilamente a Isaiah Berlin o te puedes leer a Keimen, que son precisamente de los considerados más como de la ley izquierdista o liberal a la hora de hacer esto. Ahora, que sepamos también que según qué tipo de historiador es muy bueno saber a qué escuela está escrita, porque según lo que te escribe, tienes que saber él en dónde está. Entonces, hay un historiador, un hispanista, que además es académico, que se llama Stanley Payne, pero Stanley Payne está encuadrado dentro de lo que se considera historiadores conservadores. Y Stanley Payne, cuando define el franquismo, dice: las ideas políticas y filosóficas de Franco no eran muy diferentes de las del sector más derechista del cuerpo de oficiales del ejército. Nacionalista, tradicionalista, católico, defensor de la unidad de España, esta serie de cosas. Y además dice, en cuanto a política, era muy pragmático. Y siempre se nos olvida una cosa, que por eso lo tengo aquí subrayado. Dice, y él mismo no repetía de decir que no quería caer en el mismo error de Primo de Rivera.
Y es que se nos olvida que tan solo 13 años antes en España había otra dictadura de otro militar, también conservador, que respondía a esta serie de ideas. La diferencia que podemos tener con Franco Primo de Rivera es que no hay esa eclosión de los regímenes totalitarios de derechas, que sí existe a partir del año 36. Pero vamos, Alfonso XIII, en visita oficial al rey de Italia, lleva allí a su Primo de Rivera y cuando lo presenta le dice: mira, aquí tengo a mi Mussolini. Y el rey Alfonso XIII, cuando se exilia en 1931, no se va ni a Suiza ni a Emiratos Árabes Unidos, se va a Roma. Entonces esa cercanía hispano-italiana, claro que el régimen italiano todavía no se le considera totalitario o fascista del todo hasta el año 29. Y en la Unión Soviética, que ya existe desde el año 24, el leninismo siempre se ha tenido por una cosa un poco distinta a la llegada de Stalin y la expulsión ya de Stalin a partir del año 24, la expulsión de Trotsky en el año 29, y entonces ya estaríamos en ese cambio donde verdaderamente Primo de Rivera ya no existe. Bueno, ¿cuál es el problema? Que al franquismo históricamente le tienes que definir como un tipo de régimen. Y entonces a la Real Academia de la Historia hace unos cuantos años se les ocurrió hacer un diccionario biográfico con todas las personas que hayan destacado en la historia de España para que sea un manual de referencia más online para cualquier persona que quiera buscar que quién era Hernando de Soto. Ayer tuvimos a Hernando de Soto, a Urdaneta, quiénes eran, pues tú puedas ir a ver y tengas una entrada más o menos grande, más o menos extensa, de acuerdo a lo que sea el personaje, y que no siempre estemos recurriendo a la wiki, que para salir del paso está muy bien, incluso para buscar citas y bibliografías está muy bien, pero en ocasiones deja bastante que desear. Y claro, al ser de la Real Academia de la Historia, sería el consenso de los académicos. La academia lo que dice de estos personajes, y claro, también metes los regímenes políticos. Y amigo, se le ocurre que la entrada sobre Franco corresponde a Luis Suárez, también académico de la historia. Pero claro, Luis Suárez pasa por ser ya no solamente de una escuela historiográfica de derechas, sino directamente de franquista. Entonces, claro, dicen: ¿cómo un franquista le dais la entrada de Franco? Y claro, ¿qué es lo que se le ocurrió? Escribir, dice, montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que le apoyaban quedaron unificadas en un movimiento y sometidas al Estado. Se montó la de Dios. Digo, se montó la de Dios. Un ser humano normal puede seguir viviendo sin nada de esto y personalmente le interesará más que España le ha ganado 6-0 a Alemania o que el Barça perdió 2-8. Pero a nivel de historiadores y a nivel de políticos hubo un problema enorme, porque cómo se calificaba el franquismo, solo de autoritario y de no totalitario. Entonces, claro, habría que ver, según la academia, qué es ser totalitario y qué es ser autoritario. Nosotros pensamos regímenes totalitarios: fascismo italiano, nazismo alemán. Pero claro, es que meter la Unión Soviética y sus distintos regímenes, no solamente Stalin más, pero ¿cuántos regímenes totalitarios quedan hoy en día sobre la faz de la Tierra? Uno, Corea del Norte. Es que ni siquiera Cuba pasa ya por un régimen totalitario. Es un modelo comunista de régimen, o sea, que tiene sus características, pero ya ni siquiera le puedes llamar totalitario al régimen cubano. ¿Vale? Entonces, claro, ¿quiénes? Y sobre todo, una de las críticas a Luis Suárez fue, claro, es que es medievalista. Bueno, es académico, es doctor en historia, académico, pero es medievalista. Entonces lo criticaban, por ejemplo, un grupo de historiadores que están dentro de la escuela, que sería historiadores de izquierdas. Y entonces tengo a Paul Preston, a Julián Casanova, a Santos Juliá y sobre todo uno que me gusta mucho, que es Ángel Viñas. Me gusta mucho Ángel Viñas porque Ángel Viñas no es historiador, ni es académico. Ángel Viñas es economista y doctor en economía. Escribe mucho de historia, pero no es historiador. Entonces me estás descalificando a un
catedrático doctor en historia académico por parte de un doctor en economía que escribe de historia. ¿Qué tal si no nos descalificamos y podemos reconocer que 2 doctores y 2 catedráticos que hayan leído mucho y escriben sobre estos temas tienen el grado de conocimiento lo suficientemente bueno? Pero claro, aquí ya os estoy diciendo, no es un debate historiográfico, no es de la historia, es un debate político. Es que si yo al franquismo le califico de totalitario, era más represor, y si solamente digo que es autoritario, entonces no era tan represor. Entonces, Franco tiene que estar en el mismo podium de los regímenes de Hitler y Mussolini. Entonces tienen que ser los 3. Por otro lado, había que decirles, ¿y entonces qué demonios hacemos con el régimen de Salazar y con los portugueses? Los portugueses, es que en la historia española prácticamente los pobres no existen. Solamente existen cuando sirven para reafirmar alguna historia que tú tienes y dices, y en Portugal también. Pero si no, los portugueses como si no existieran. Y Portugal entonces también era un régimen totalitario. Y con Juan Domingo Perón, ¿qué hacemos? ¿Aquello era totalitario o no era totalitario? O como está en otro continente ni nos interesa ni sabemos de qué va. Y entonces aquí la problemática de cómo defines al franquismo va sobre todo por la interpretación política y el qué se hace ahora mismo con el franquismo. Y entonces, claro, lo más importante es la devolución del Pazo de Meirás. O sea, tú ríete de lo que está cayendo en España, que noticias de titulares, Pazo de Meirás. Y hace un año lo más importante de todo era que efectivamente Franco por fin abandona el Valle de los Caídos. Que personalmente, si me preguntáis, jamás le tuvieron que enterrar allí. Fue una idea peregrina que se le pasó en el último momento al presidente del gobierno, que entonces era Carlos Arias Navarro. Pero bueno, eso nos daría para otra charla. ¿Vale? Además, de hecho, hasta que no encontremos papeles firmados de tal, y dice fulanito, que le dijo menganito, que el jefe del gobierno, que el otro dijo, porque no hemos encontrado ningún papel, y por eso la historia es una ciencia. Necesitas un papel firmado para poder decir que efectivamente pasó no sé qué cosa. Y aunque el papel está firmado, tienes que luego contrastarlo con las opiniones de los presentes, no sea cosa que el papel firmado sea o de cara a la galería, o sea posterior, o sea cosas similares. Y luego a la hora de calificar los regímenes políticos se hacen unas gradaciones. Entonces tú sabes cómo se puede llamar. Claro, además, como muy bien dice un profesor de la Autónoma, que es Álvaro Soto, este es un debate circular. O sea, da igual, porque aquí estás apelando más a sentimientos que a verdaderamente conceptos históricos. Aquí era más represor o era menos represor. Entonces, yo creo que sea más represor tiene que ser totalitario. No le ya calificas de totalitario, entonces eres historiador de derechas y entonces, claro, estás de alguna manera blanqueando el régimen, porque el régimen fue represor, pero en todas partes. ¿Quién fue el primero que se le ocurrió definir el franquismo? Pues a Juan Lins, en el año 64, que todavía estamos casi entre comillas, en los inicios del franquismo, porque queda, la última década que es la de mayor transformación. Y claro, es una aproximación a un régimen que es una dictadura de los años 60, que ha sido aceptada por los regímenes democráticos occidentales, que se sienta en Naciones Unidas y que ya ha salido a la escena internacional. Entonces, que ha venido el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, ese mismo que luchó contra los nazis y liberó París, pues había estado en el año 59 creo que estuvo, haciendo aquí una visita oficial, que es el que he seleccionado como imagen de la conferencia. Y entonces, claro, Lins en el año 64, que es el primero que se atreve a definir el franquismo como régimen, ¿cómo lo califica? Y entonces dice, Lins lo califica de autoritario. Dice, ¿y qué es ser autoritario? ¿Qué es un régimen autoritario? Para un sociólogo y especialista en ciencias políticas, dice, pues es un régimen político donde no hay pluralidad política, no hay partidos. Bueno, España, hay partido único, el Movimiento Nacional. No tiene grandes ideologías. Y en los años 60 el franquismo se caracteriza por la desmovilización política. No quiere, no le interesa esa gran movilización política que sí existía en los años 30. O sea, lo que quiere es una especie de unión de la sociedad con los eslóganes que emanan del gobierno, pero que no sea una sociedad politizada en exceso. Sí, en esto de defensa del orden público, del nacionalismo, del nacionalcatolicismo, pero que no tenga
una gran movilización política, salvo para las llamadas del régimen, y una baja capacidad de movilización. Y entonces aquí en España la gente se movilizaba cuando el propio régimen convocaba manifestaciones. ¿Por qué? Porque directamente el resto estaban prohibidas. Un régimen totalitario, un régimen fascista, se caracteriza por las grandísimas movilizaciones y por la enorme cantidad de influencia política que tiene todos y cada uno de los ámbitos de vida. Por eso, claro, calificar el franquismo igual en el año 42 que en el año 69 no puede ser. Tiene que haber evolucionado. Y claro, cuando Linz habla también de autoritarismo, hay gente que tampoco le queda muy claro. Entonces también podríamos recurrir a el cómo se ejerce el poder. Y entonces es mejor hablar de régimen político, no sistema político. Entonces, una cosa son los sistemas políticos y otra cosa es cómo ejerces los poderes. Y claro, el franquismo se caracterizó por que determinados grupos de una orientación política clara y marcada quedaran desmovilizados y de alguna manera descabezados o expulsados del propio régimen. La expulsión de Falconde, los carlistas o los tradicionalistas. Defenestrar a Quipo de Llano. Aquellos que sean más republicanos, si queréis llamarlos laicos. Varela, que también está escrito a lo que sería más a los grupos carlistas. Entonces, es incluso cuando dentro del propio régimen abandonas la ortodoxia, ese grupo termina siendo descabezado para ser integrado y de alguna manera también desmovilizado. ¿Se permitieron grupos o instituciones independientes? Pues sí, pero muy poquitas, y sobre todo de orientación católica, que luego terminaron todos formando el Partido Comunista o comisiones obreras. Porque, por ejemplo, tenemos las Hermandades Obreras de Acción Católica, la OAC. Entonces sí, ¿por qué? Porque verdaderamente hacían labor más sindical que no labor política, aunque al final terminan todos politizándose. Y bueno, la gran diferencia de un régimen totalitario a un régimen autoritario sería el partido único. Y entonces aquí sí hay una definición por parte de todos los historiadores, que creo, para mi gusto, hay una parte que se quiere olvidar, o lo que hace es interpretar. Veréis, en historia tú puedes hablar de... Todo el mundo sabe lo que es una constitución. Lo que es una carta otorgada ya es otra cosa. Constitución, sabemos todos que es una ley fundamental que rige la vida política de un país. ¿Y qué es una carta otorgada? La ley fundamental que rige la vida política de un país. ¿Por qué se diferencian? Y una carta otorgada no es una constitución. Porque la constitución surge del pueblo, de la soberanía nacional, y la carta otorgada surge del poder. Es el rey de antiguo régimen, por gracia de Dios, que le concede a sus súbditos un marco político, ¿vale? Es la procedencia. Y aquí es donde se quiebra el régimen totalitario. Italia, Alemania, Unión Soviética. ¿Quién construye el Estado? El partido. Primero se crea el partido y luego llegan los líderes de los partidos a ser jefes de Estado. Primero se crea el Partido Nacional Fascista Italiano, entonces luego Mussolini consigue llegar al poder a partir de la Marcha de Roma en 1922. Hitler, se crean diversos grupillos políticos, se asocian todos el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, que nosotros llamamos, porque es muy largo, llamamos Partido Nazi, y entonces llega al poder después de las elecciones del año 32-33. Primero en el 32 es nombrado jefe de gobierno y luego en el 33 ya como... Los bolcheviques se transforman en el partido. Y entonces dirás, pues en España igual, la Falange. ¿Por qué? Porque la Falange y de las Jons es la unión de Onésimo Redondo, Lamiro Ramos, José Antonio, que era un partido político, y ese es el que tienes después. Y entonces dirías, no. El que tienes después se llama FET y de las Jons. Falange Española Tradicionalista y de las Jons. ¿Por qué? Porque hay un decreto de abril de 1937, ya hay guerra civil.
Ya Franco tiene el poder, ya es jefe del Estado y jefe del gobierno, eso sí, mientras dure la guerra, pero ya es jefe del Estado, y no se lo han dado los partidos políticos, ni un partido político, sino los generales, el que decide disolver oficialmente ya todos los partidos políticos y crear uno nuevo con él de jefe. Además, José Antonio Primo de Rivera ya ha sido fusilado en la cárcel de Alicante también un 20 de noviembre de 1936. Entonces, ¿quién hace que el jefe del Estado llegue? ¿El partido o es el jefe del Estado el que crea el nuevo partido? Pues según esta interpretación, Fett y de las Hons no es lo mismo que pasa en Italia y en Alemania. O si lo preferís, vámonos a posguerra. ¿Quién ejerce la represión? Y sobre todo, o si lo preferís también, ¿quién defiende el orden público? ¿Las milicias del partido o el ejército? En Italia y en Alemania tengo camisas pardas y tengo camisas negras. Y tengo grupos paramilitares. Y en España no hay. Hombre, sí, había las milicias de Falange y las milicias universitarias que hacían la instrucción con palos de escoba. Y entonces se crea la Guardia Civil porque se maneja la posibilidad de disolver la Guardia Civil e integrarla toda en el cuerpo de carabineros, y al final se toma la medida contraria, disolver a los carabineros e integrarlos todos en la Guardia Civil. Y además se saca una policía nueva que es la policía armada. No es la policía antidisturbios, no es la policía política, es la policía armada. Ese es el grupo paramilitar, la propia policía y la propia Guardia Civil, a la cual van los veteranos que desmovilizas a partir del año 39 del ejército sublevado, franquista, nacional, nacionalista, como lo queráis llamar, ¿vale? De hecho, la Guardia Civil de Tráfico, cuando se crea, lleva morteros de 50 milímetros, que no sé, supongo que será para controlar a los camiones. Entonces, ¿quién ejerce el control del orden público? El ejército, no el partido. De hecho, muchos de los historiadores de la época consideran que la División Azul fue la salida maravillosa y estupenda de este primer régimen para dar salida a los más políticos de los falangistas para que fueran a Rusia, porque los primeros voluntarios de la primera división que va a la Unión Soviética son básicamente los cuadros dirigentes de la Falange. Y es una manera de decirles, bueno, pues podéis encauzar hacia allá ese deseo que tenéis, y aquí lo que queda directamente es, bueno, pero entonces la División Azul era una división falangista, no, era una división del ejército español, porque al general Barea se le dijo: necesitamos tantos oficiales, tantos ingenieros, tantos guarnicioneros, cuantos no sé qué, y me los divides por las 8 regiones militares para que no quede descuadrado, que se me apunten muchos de voluntarios de uno y del otro. Las milicias de Falange durante la Guerra Civil también son todas sometidas al poder militar, porque son todas adscritas a oficiales de carrera. Sus oficiales son oficiales de carrera. No son oficiales formados en las escuelas que los falangistas empezaron a crear a partir de verano del 36. Cuando termina la guerra civil en el año 36, se desmoviliza y se desarma a todas las milicias de la Falange, a todas, y a las unidades de flechas que eran italianos y españoles. Había más cuadros de mando italianos, pero prácticamente los soldados en su gran mayoría solían ser españoles. Había una especie de mezcla tras la retirada de las camisas negras que llegan en primera instancia. Entonces, claro, por eso lo de dictadura militar. Aquí los que pintaban eran los militares. ¿Queréis otro ejemplo? Matanzas de Paracuellos del Jarama. ¿Quién la realiza? Las milicias. ¿Quién no le impide? El gobierno. La discusión de los historiadores es porque no quiso o porque no pudo. Pero no que el gobierno no las impidiese, sino la discusión está el por qué no las impidió. Valencia, 1939. Se presentan un grupo de falangistas en la cárcel de Valencia tratando de sacar a unos cuantos republicanos a darles el paseillo. No les frieron a tiros. Los soldados españoles casi de milagro. Los falangistas intentaron tirar de pistola y la guarnición y la escolta de la cárcel tiró de fusil.
Porque una cosa es que tengas unas cuantas pistolas y otras cosas es que tengas acceso a... Por cierto, protesta y informe del capitán general de Valencia en noviembre del 39 diciendo los incidentes que están teniendo y que o se les mete en vereda a los falangistas o que él tomará cartas en el asunto según entienda. Que están bajo su custodia. Otra cosa es que luego se decida que la mitad de los que están allí detenidos son juzgados, condenados a muerte y luego gran parte de ellos sean indultados, amnistiados, a las penas sean conmutadas. Pero aquí sacas no hay. Los paseillos se acaban una vez en el bando nacional, se acaban una vez que el ejército moviliza hasta las centurias de falange de segunda línea. Eso no quita que no haya ejecuciones, pero no hay paseillos. Aquí quien ejerce el poder es el ejército, por eso lo de dictadura militar y como tiene muchísimo poder, autoritaria. Pero no totalitaria porque ha sido el poder el que ha creado el régimen político. Eso sería una de las diferencias. Si queremos más diferencias, la despolitización y la apatía. Cuando termina la guerra, hay un periodo además que es el 39-42, que se le conoce como el periodo azul, porque verdaderamente gran parte de los ministros son falangistas, aunque verdaderamente la mayor parte de los ministros son militares, pero sí hay gran presencia de falangistas. La falange se moviliza mucho y sin embargo al régimen no le interesa tantas movilizaciones. Al principio sí, a partir del año 42 no. Una vez que ve que las fuerzas del eje no van a ser capaces de ganar la guerra. Por cierto, cosa que ya se intuía a principios del año 42, que se ve muy bien en la remodelación de verano del 42 y que ya no tiene ninguna interpretación más que los alemanes van a perder la Segunda Guerra Mundial en noviembre del 42, que es cuando los angloamericanos desembarcan en el norte de África. Ahí han perdido. Y a nosotros no se nos ha perdido ya nada apoyando a estos. Es decir, me tengo que liberar directamente de todo ese componente tan político. Y por eso la falange va perdiendo puestos, Serrano Súñer va perdiendo influencia, hay menos ministros falangistas, siempre queda el camarada Arrese, José Luis Arrese, ministro de los sindicatos. Tendremos a José Antonio Girón de Velasco, pero cada vez son menos y van perdiendo poder. Luego, eso sí, el régimen también califica a la población y califica a los militares. Y aquí hay afectos, desafectos e indiferentes. Hombre, si me voy a ver la cantidad de afectos e indiferentes del ejército español representa prácticamente el 92%. Que las propias autoridades militares califiquen de desafectos no son ni el 8%. Pero claro, es que he eliminado todo el ejército republicano, me he quedado solamente con el ejército nacionalista franquista, sublevado o demás, ¿vale? Pero el resto en general de la población pasa lo mismo, pasa de afectos y desafectos. Y hay mucha gente que son veteranos de la guerra. Hace unas semanas tuvimos aquí a un historiador presentando a soldados del franquismo. Era recluta forzada. Digo, por supuesto, es que en el otro bando también había recluta forzada. Es que, ¿qué porcentaje de los dos ejércitos verdaderamente fueron voluntarios? Si llegaron al 10%, suerte. El resto todo es recluta forzada. Ahora, eso sí, cuando regresas a casa, bendita la gracia que te ha hecho hacer la guerra, sí puedes tener unas ciertas ventajas, o por lo menos haber formado parte del bando vencedor. Entonces eres calificado de afecto, pero muchos directamente es que son indiferentes. A ellos lo que quieren es volver a su casa a trabajar y la política ni les interesó antes ni les interesó después. Al franquismo le interesó la movilización en esta etapa azul hasta el 42 y a partir del año 42 cada vez le interesa menos. Y eso no es un régimen totalitario. Un régimen totalitario te está organizando marchas, desfiles, mítines todos los días, día sí y día también. Y aquí lo que había era el Día de las Fuerzas Armadas, el 1 de octubre. Había desfiles militares, no desfiles Y en los desfiles de los años 60 y 70 no desfilaban las milicias de falange. Y en un régimen totalitario sí, siempre te desfilan las milicias y los grupos paramilitares que tienes del partido. Y luego había eslóganes que lo que se hace es repetir
una grande y libre, y Franco, 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 arriba España. Y sobre todo se quedó con el arriba España y con el viva España. Y claro, ahora dices lo de viva España y te dicen, no, leí una noticia hace un par de o 3 años de un niño que dijo ¡viva España! Y entonces cogió la profesora, le puso un parte, le echó de no sé cuántos, porque aquello era fascista, totalitario y franquista. El niño había dicho viva, no arriba. El eslogan del franquismo era arriba. Hombre, claro, luego tenéis a Silvio Berlusconi que te inventa un partido que se llama Forza Italia, que es ese Viva España, o literalmente sería el AUPA España de los partidos políticos, de los partidos de fútbol, no de los políticos. Bueno, veréis, hay 2 historiadores de la Autónoma, yo estudié en la Autónoma, de hecho, con uno medio clase, con el otro he podido hablar varias veces, Álvaro Soto y Pedro Martínez Lillo, que ellos no dudan en calificar el franquismo de dictadura, pero de autoritaria, no de totalitaria. Tanto Álvaro Soto como Pedro Martínez Lillo, siendo un poquito más de izquierdas y medidas de derechas, cada uno de ellos están bastante centrados. Pero, lógicamente, no son de los grandes historiadores de muy de derecha ni muy de izquierda. El régimen totalitario es el que busca imponer una integración política total entre el Estado y la sociedad. En dicho régimen, la participación y adhesión son una obligación de todos los miembros de la comunidad política. Los que hayáis vivido el último franquismo, el tardofranquismo, el de los 60 y el de los 70, era literalmente, mientras usted no se mete en política, en su casa puede hacer lo que le dé la gana. En un régimen totalitario hay un comisario político por escalera de vecinos. Y eso en la España de los años 60 no existía. Ojo, en la de los 40 iniciales sí. Pero claro, si quieres calificar todo el régimen, no te puedes guiar solamente por la etapa azul de 3 años. Por eso lo de no puede ser totalitario, tiene que ser autoritario. Un régimen autoritario, no democrático, donde el Estado monopoliza el poder. Todo el poder lo tiene el Estado porque todo el poder es franco. Y todos los funcionarios lo son en tanto en cuanto Franco los ha nombrado. Hombre, no los nombra directamente, y hay oposiciones, pero ejercen poder porque responden al jefe del Estado, y el jefe del Estado nombra a los ministros, y los ministros son los que manejan a los funcionarios. Luego aquí va de arriba a abajo. Por eso vuelvo a lo de cuartel. Un general ordena y sabe que aquello llega hasta el soldado de a pie. O sea, porque para arriba no va en dirección contraria. O sea, va de abajo a arriba el sistema de órdenes. Y además no tiene como objetivo un régimen autoritario controlar la vida social por medio de la ideología, ya que en ocasiones, de hecho, hasta se carece de ella. Y lo que prefieres es la pasividad de los ciudadanos. Que se atengan hay que respetar las órdenes, hay que... Por cierto, ¿estoy hablando del franquismo o esto es el nuevo estado de emergencia? Usted cumpla las órdenes. ¿Por qué? Porque es bueno para todos. No, pero esto es... No. Es bueno para todos, defiende al país. Oiga, pero ¿por qué no puedo salir el fin de semana a partir de las... Hay un toque de queda. Ahora se llama reducción a la movilidad individual en horario nocturno. Toque de queda. Durante el franquismo había toque de queda, eso sí, había sereno, pero no había toque de queda. Hombre, en el primer franquismo sí. ¿Qué es lo que se busca? Usted cumpla las órdenes, usted cumpla las leyes del régimen, no se mete en problemas y en su caso usted puede hacer lo que quiera. Años 50, 60, 70. Ahora, siga usted hablando de política y entonces encontrará problemas de todo tipo. Democracia soberana, Vladimir Putin. Trabaja, gana dinero, respetas las leyes del Estado, no tendrás ningún problema. Intenta montar un partido político y vas a ver cómo misteriosamente te envenenan. Misterio. Pero te metes en política es porque tú quieres. ¿Comprendéis la diferencia entre autoritario y totalitario? No estoy diciendo que en un régimen autoritario la vida sea estupenda y maravillosa, sino que sencillamente es
Usted cumpla las normas que le está poniendo el gobierno dictatorial y no tendrá problemas, pero como las incumpla, aténgase a las consecuencias. Pero no estoy buscando que en tu día a día tus hijos sean miembros del partido, vayan todos uniformados, acudas a las reuniones del partido y, de hecho, si estás desmovilizado, mejor. Entonces te vas los domingos a misa, si acaso, y ya está. Y punto. Y cumple con las festividades y demás. Por eso esto no de hecho, para los autores en España se estableció lo que se calificaba como dictadura soberana. Vladimir Putin lo llama democracia soberana. Le hemos cambiado una palabra, pero viene a lo mismo. Soberano de la nación, ¿vale? Y se trataba de un Estado. Nuestro Estado se llama Estado de Derecho. Este se llamaba Estado con derecho. Tenías derechos, los que te daba el Estado. Y no te los daba todos, te daba parte. Eso sí, te hacía truco. Que era el mismo que tiene el estalinismo. El estalinismo y la Constitución soviética establecía una suerte de libertades salvajes siempre y cuando no atentasen contra la seguridad del Estado. Es decir, que no tenías ninguna. Bueno, pues esto igual. Es decir, usted es un Estado con derechos, usted tiene unos derechos, pero no todos. Y desde luego el político no lo tiene bajo ninguna circunstancia. Claro, ¿qué ocurre? Que bueno, pues entonces me estás hablando de un Estado totalitario y además Franco se refirió al Estado totalitario. Dice, sí, claro. O sea, además viene por escrito, entonces puedo decir que es totalitario. Dice, mira, sí, claro. El mismo dictador llegó a definir al nuevo régimen como totalitario. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento. Armonizará, futuro. Bueno, sí, pero es que él está diciendo que quiere crear un Estado totalitario. 1939 es el fragmento que tengo aquí. Claro, 1939 estoy justamente en que no he empezado ni la Segunda Guerra Mundial, estoy en verano del 39. Y desde luego a un alemán tampoco le puedes decir, por mucho que nos suene a raro, que el nazismo es el mismo en agosto de 1939 que en enero de 1945. Y eso que la diferencia en años es bastante mayor. Claro, ¿aquí qué se quiere? Pues una política autárquica, un partido único, una iglesia católica y un ejército. Veréis, son 4 patas. Economía, autarquía. Política, un único partido. Moral, inspiración de las leyes, forma de comportamiento, la iglesia católica. Defensor del régimen, el ejército. Lo siento, esto se parece más a Antonio Cánovas del Castillo y el régimen de la Restauración que otra cosa. Claro que al inicio el partido tiene mucha influencia, 39-42, y en los años 70 aquí se afiliaba al movimiento nacional hasta Adolfo Suárez. Y luego era el gran artífice de la democracia. Y dicen que no sé si, y si no me da igual, que Felipe González también formó parte de las juventudes falangistas, o del movimiento, habría que decir. Bueno, nos ha fastidiado. Y en época de Gorbachov, si te gustaba la política, tenías que ser miembro del Partido Comunista. Y en 1990 descubrieron que comunistas no quedaban más que 2. Que el resto estaban allí porque en el fondo les gustaba la política y el poder, pero que creían en el marxismo-leninismo no había nadie. No se lo creía nadie, pero en ninguna parte. Que por cierto, en el artículo y es del año 89, es de Francis Fukuyama, te dices esto, Gorbachev se encontró que él quería volver a un bucólico teórico periodo leninista bolchevique y se encontró que en las jerarquías del partido ya no quedaban comunistas en ninguna parte. ¿Os acordáis cuando la gente se preguntaba, cuando murió Franco en el 75, que había colas allí de gente, no sé qué, y 3 años después no quedaba ni uno? Porque ya del movimiento no era nadie, era la gente que le gustaba la política y se metía en el partido único que había. Un único partido, de hecho, los mayores navajazos hoy en día en la política se producen dentro del propio partido político, no con los adversarios políticos. Ya del gobierno hoy en día mejor no digo nada más. Porque vamos, eso de que tengas tu oposición dentro de tu propio partido y sea tu vicepresidente el que te presente enmiendas, es una cosa escalofriante. Pues entonces cuando tienes un partido único, pues los mexicanos tuvieron el PRI prácticamente 80 años y nadie se presentaba por ningún otro partido político porque sabías que no ibas a tocar poder.
te ibas al PRI, da igual de la ideología que tuvieras. Entonces era un partido. ¿Tenía ideología? No. Te gustaba la política. Y entonces querías hacer algo y entonces te metías dentro del el movimiento nacional, que tenía más de fachada que otra cosa. Por eso de repente el movimiento en la Falange desaparece como un azucarillo en 1978 y en el 1980 no hay nadie. Hay señores mayores. Y la mayor parte de ellos son señores mayores que te provienen de la guerra civil y de los años 30. ¿Vale? Bueno. ¿Quién calificó también, que es un sistema de calificar que a mí me gustó mucho? Enrique Moradielos. Casi esta me gustó bastante cuando califica al franquismo. Y casi mejor que Moradielos es la de Benjamín Oltra y Armando de Miguel. Esta es genial. Bonapartismo católico. ¿Y Napoleón qué era? ¿Era militar? ¿Era defensor del orden público? A ver, no era muy católico, pero había sido educado en una familia y en una tradición católica. Y esto de bonapartismo católico, porque en España hay más catolicismo que en el bonapartismo, porque Francia sigue siendo un estado laico en épocas de Napoleón. Pero ¿cuántos derechos tenían los imperiales? Cuando la gente te dice, es una lástima porque en la guerra de independencia, si hubiera ganado Napoleón en vez de Fernando VII, en lugar de los patriotas, claro, es que te has equivocado. Es que los que estaban luchando eran las Cortes de Cádiz, no Fernando VII. El pecado que tuvimos es que nos devolvieron a Fernando VII, no a las Cortes de Cádiz. Se lo podían haber quedado, pero claro, ¿aquí qué hubieras hecho? ¿Una república o qué? O sea, entonces te traes a Fernando VII y te desbarajusta todo. Entonces tú dices, pero vamos a ver, tío, por favor, cógete la Constitución de Cádiz y cógete la Constitución Imperial, que es una carta otorgada de 1804, y dime en la de 1804 de Napoleón dónde aparece el término soberanía nacional. No existe. Y las cámaras no son vinculantes en emperador. Discuten sobre los temas y aconsejan. Entonces, casi si queréis, venga, que no os gusta lo de dictadura militar autoritaria, bonapartismo católico, me parece que también es que directamente lo borda, ¿vale? A modo de conclusión rápida, porque ya es esto. Bueno, ¿y por qué el régimen se calificó a sí mismo de democracia orgánica? Pues veréis, porque aprobó una serie de leyes, las leyes fundamentales del régimen. Yo me quedo personalmente con la de dictadura militar autoritaria, y si me queréis mover de ahí, me podéis mover si acaso al bonapartismo católico. O sea, pero personalmente no admito más. Y claro, cuando dices, es que España era una dictadura, que hay gente que no quiere... No, pero el franquismo no era una dictadura. Digo, yo lo siento mucho, pero sí, era una dictadura. No, porque el régimen... No, era una dictadura, era una democracia orgánica. Ya, mira, tío, era una dictadura y déjate de monsergas. No, pero había unas leyes, sí, claro, había unas leyes que revestían de cierto sistema democrático. Bueno, luego los búlgaros también votaban, siempre el 100% a favor. Entonces se hacía lo de elecciones a la búlgara. Todo salía con el 100%. Es que hasta en Corea del Norte vota el 99,8%. Y el 0,2%, pues, son los que luego debe ser que esto extermina. Entonces, ¿qué leyes aprobó el régimen para decir de sí mismo que ni era una dictadura y desde luego no era un régimen totalitario, sino que era un sistema democrático, pero democracia orgánica? Os recuerdo que la República Democrática Alemana tampoco era una democracia, era democracia popular. Entonces, cuando hoy en día un ministro del gobierno aparece y sube una foto suya a Instagram con un chándal con el escudo de la República Democrática Alemana, debería entender que está subiendo una foto de al menos una dictadura, luego ya la calificamos exactamente de qué. Yo supongo que a ningún político en su sano juicio hoy en día subiría una foto en su perfil de Facebook con una bandera franquista, porque sabe lo que está representando con ese escudo y con esa imagen. No está representando un sistema democrático. Ahora, el régimen español te permite que H. Bildu venga a desmontar el régimen
porque lo permites mientras no recurra a la violencia, que es lo que se le pide a los partidos políticos. Bueno, nuestra democracia, Estado de Derecho, dice esto. ¿Y qué dice el franquismo de sí mismo? Que no es una democracia ni de derechos, sino con derechos, y que no es una democracia liberal con partidos políticos. Pero sí es una democracia, pero es orgánica, de organizaciones. Entonces, ¿cómo se monta? Bueno, primero, el Estado se organiza por un decreto de agosto de 1939. Ha terminado la guerra civil. Franco ya no va a ser jefe del Estado mientras dure la guerra, porque la guerra ya ha terminado, sino que va a continuar. Dice, corresponde al jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, poder ejecutivo y poder legislativo. Y el judicial va incluido dentro. O sea, tiene los tres poderes. Dice, bueno, pues entonces no es un sistema democrático. Dice, sí. Veréis, ¿por qué sí? Porque hay un fuero del trabajo que se aprueba durante la Guerra Civil. Es una copia de la Carta di Lavoro italiano, donde lo que se hace es prohibir los sindicatos, prohibir las huelgas, crear un sindicato único, pero otorgar con derechos descanso remunerado, salario mínimo, seguros sociales, pensión de invalidez, pensión de maternidad, accidentes de trabajo. Tienes derechos, pero los que te da el régimen. No tienes derecho a la libre sindicación. Ley consultiva de Cortes de julio de 1942. Julio, verano, cuando se modifica el gobierno y salen Varela y sale Serrano Súñer, y entonces se ha estado 3 años sin ningún tipo de asamblea, gobierno, parlamento ni nada, y entonces pasas a unas Cortes, pero eso sí, modelo bonapartista, modelo carta otorgada, donde se designan, los designa el jefe del Estado, y las corporaciones pueden elegir representantes. Y entonces tengo que la familia, el municipio y el sindicato elige sus representantes. Y el jefe del Estado puede elegir a cuantos procuradores a Cortes quiera, en el número que quiera, con el carácter que quiera. Vitalicios o transitorios. Normalmente vitalicios. Eso es lo mismo que aprueba en el Estatuto Real Martínez de la Rosa en 1834. Y tampoco calificas al régimen de Martínez de la Rosa de régimen totalitario, sino sencillamente que aquello de democrático no tenía nada. Pero vamos, ¿y qué hacen? Deliberar sobre lo que se le presenta desde la jefatura del Estado. Y su decisión no es vinculante. ¿Se puede aceptar o no? Normalmente todo este tipo de leyes, normalmente los jefes de Estado sí suelen tenerlo en cuenta, porque es una forma de escuchar a lo que serían en este caso las familias del régimen. Luego, en el año 42 también se aprobó una ley de referéndum nacional, donde votaban hombres y mujeres mayores de 21 años. Hombre, sí, claro, y los búlgaros también votaban, y en Cuba también se vota. Atrévete tú a votar lo que no te toca votar, pero oficialmente hay una ley de referéndum y se vota. Y el régimen somete a votación determinadas leyes a partir del año 42. Ahora, si estoy hablando de un régimen que está desmovilizado, pues va a votar o votas directamente. Hay que votar, se presupone que lo que te dice el Estado, es decir, sí. Hay un fuero de los españoles en el año 45, que viene a ser una especie de declaración de derechos. Declaración de Derechos Universal y del Hombre, hay unos derechos inalienables, que aquí es donde viene el truco. El ejercicio de estos derechos no podrán atentar contra la unidad del espíritu nacional y de la sociedad de España. Entonces, están limitados, o sea, te dan derechos, tú tienes derechos, vives en un país donde vives con derechos, pero no los tienes todos. Y la quinta y última sería la ley de sucesión a la jefatura del Estado de julio del 47, que esa se somete a referéndum además. Y entonces, a la hora de salir fuera, al espacio internacional, las democracias occidentales de inicio dan por bueno pulpo como animal de compañía. Tenemos unos derechos fundamentales, el fuero de los españoles, tenemos unas cortes de la ley del 42, se puede votar, incluso las mujeres tienen derecho de voto a partir del año 42, mientras que los franceses, sus mujeres todavía ni votan, porque hay que esperarse al año 45 para que las mujeres francesas tengan derecho de voto. Entonces, puedes revestir algo de que
ya no eres un régimen que te asemejas tanto a alemanes e italianos, ¿vale? Pero en todo caso, y a título de resumen final, yo lo siento mucho, pero no se puede calificar al régimen de Franco como régimen totalitario. La democracia orgánica no existe, no es una democracia. Lo que existió en España durante estos 40 años fue una dictadura militar, autoritaria, y esa es la definición que se le tiene que dar. Y eso no significa ni blanquear a nadie, ni que porque sea totalitaria sea más represiva. Y por mi parte, hasta aquí. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, dudo. Clarito. Sugerencia, petición. Clarito. Es que, ¿qué más vas a decir? No, es que ya vas a política, no vas a historia. No, está clarito. Entonces se trata de hacer historia, no de hacer política. Exacto. Perfecto. Ahora, pero cuando leí al principio lo de bonapartismo católico, en principio no lo entendía mucho porque no había leído nada del régimen de bonapartista. A partir de la Gran Independencia, sí. De esta gente que te dice, es una lástima, porque los franceses eran más avanzados. Y digo yo, comparado con 1812 ni de broma. Pero bueno, para gusto los colores. Pues lo dicho, chicos, muchas gracias.